Mensaje bíblico de salvación para salvación. ¿Sabes cuál es el único camino al reino de Dios? No te esfuerces en tus propios caminos, porque hay uno solo. El único camino al reino de Dios es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Vamos a revisar varias escrituras al respecto. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 3 al 6, la escritura dice: Jesús le contestó: En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: En verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, 6 y 7, la Escritura dice lo siguiente: Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Después de leer estas escrituras, hay una pregunta que se nos viene a la mente de suma importancia. Y esta es: ¿cómo sé si he nacido de nuevo? La respuesta a esta pregunta es: si crees en el Señor Jesús, has nacido de nuevo. Vamos a las Escrituras. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 1, la Biblia dice: Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26, la Biblia dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Luego de estas escrituras, hay una segunda pregunta importantísima. Y esta es: ¿y cómo sé que creo en el Señor Jesús? La respuesta es: 1. Cuando en arrepentimiento le pido perdón de mis pecados, reconociendo que Él es Dios, mi Salvador. Y 2. Después comienzo a obedecer sus mandamientos. De esta manera sé que creo en el Señor Jesús. Vamos a las Escrituras que nos confirman lo dicho. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 31 al 32, la Biblia nos dice: Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: No son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Luego, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 10 al 13, la Biblia nos dice: Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por Él, este mundo no le recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido, no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios.
En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 3 al 5, la Biblia dice: vean cómo sabremos que lo conocemos. Si cumplimos sus mandamientos. Si alguien dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, este es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. La conclusión de las escrituras que hemos leído es que Dios te ama y quiere que creas en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ven a Cristo y habrás nacido de nuevo. Nuevamente vamos a las escrituras y en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1, la Biblia nos dice: todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de Él. En los versos 11 y 12, en la primera carta de Juan, dice lo siguiente: pues bien, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18, finalmente vamos a leer estos dos pasajes de las Escrituras que dicen: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Amén. Dios te bendiga al escuchar la Biblia. En el nombre del Señor Jesucristo, te invito a recibir diariamente una porción de las Sagradas Escrituras. Cree en el Señor Jesús, arrepiéntete y pídele perdón de tus pecados, y Él te dará su salvación. Luego, guardar sus mandamientos será tu gozo. Amén.